Lo primero que yo pienso profundamente es que es imposible democratizar las instituciones de la Unión Europea. Es imposible democratizar el marco del proyecto europeo tal como fue construido a partir del Tratado de Maastricht y profundizado con el Tratado de Lisboa. Y sobre todo si tenemos en cuenta esa escala de tratados y pactos que fueron acordados, sobre todo a raíz de la crisis económica y financiera de 2007-2008, donde se ha ido profundizando y casi lo que fue el golpe de Estado financiero que fue impuesto el tercer memorándum al pueblo griego en julio del 2015, yo creo que ya era como la firma final que era imposible, es imposible democratizar esta construcción que es enormemente fuerte desde el punto de vista de los poderes económicos y políticos hegemónicos en Europa, ¿no? Y que funcionan ya no solo a nivel europeo, sino están enormemente entrelazados, integrados en las estructuras del poder transnacional en la globalización capitalista. Por lo tanto, lo que planteamos en términos de ruptura, lo que planteamos desde estas jornadas Plan B para Europa en febrero de este año, es hacer un llamamiento a la desobediencia tanto de las políticas, de los tratados, pero también de las instituciones de la Unión Europea. Y eso se puede trasladar ahora mismo en muchísimas esferas, tanto en la lucha por la libre circulación de las personas refugiadas. Ahí puede haber una enorme capacidad de romper las estructuras del régimen fronterizo, el régimen de Frontex, de todo lo que ha sido las políticas criminales de la Unión Europea en términos de asilo e inmigración. Otro ámbito es, por ejemplo, el de la no aplicación o aplicación de políticas económicas, y ahí tenemos un ejemplo muy interesante, que son los municipios que se declaran en oposición al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión que se negocia desde el año 2013 entre Estados Unidos y la Unión Europea. Pero también tenemos ámbitos donde directamente diferentes instituciones pueden desobedecer las políticas migratorias o de asilo de la Unión Europea, como pasa en el caso de las ciudades de refugio, o también en la relación a promover diferentes políticas económicas, pues lo que es la economía social y solidaria, lo que podrían ser diferentes estrategias sindicales, lo que podrían ser también las alianzas entre pueblos, instituciones y pequeñas, medianas empresas o economía social y solidaria, pues podrían ir rompiendo con los dictados de las políticas neoliberales de la Unión Europea. Lo que necesitamos urgentemente son cuestiones de estrategias unitarias, ¿no? Lo que hemos visto a lo largo de los últimos 15 años son estrategias como muy fragmentadas, intentar responder a la cuestión del proyecto europeo de forma bastante aislado y bastante, podemos decir, que cada uno ha tirado un poco por su lado, y faltaba también una solidaridad más fuerte entre los movimientos sociales y las clases populares en Europa. Lo hemos visto cuando en Irlanda se hizo un referéndum en relación al pacto fiscal, lo hemos visto también en relación a las movilizaciones del referéndum Oxy en Grecia. No hubo la suficiente respuesta de los movimientos sociales y también de las estructuras más institucionales que se podrían oponer a este consenso neoliberal en Europa. Y ahí claramente tenemos un déficit, y eso significa buscar marcos de comunicación, marcos de colaboración, marcos unitarios que permiten que las diferencias políticas pueden convivir durante un tiempo indefinido, que también diferentes estrategias y tácticas pueden convivir, unos que apuestan incluso por transparencia, democratización de los marcos actuales de la Unión Europea, con los que buscan una ruptura, con los que buscan una confrontación, con los que buscan estrategias de desobediencia civil. Y esto es el gran reto que tenemos ahora mismo. Los diferentes marcos de redes transeuropeas, como podría ser Blockupy, como podría ser Alter Summit, como podrían ser redes de movimientos más autónomos, libertarios, como podrían ser las redes de solidaridad con las y los refugiados que se han construido a partir de 2015,
también todo lo que se ha construido de lucha o movimiento contra tratados comerciales y de inversión como el TTIP, el CETA o el TISA, también todos los marcos unitarios que hay en varios países europeos contra las políticas de austeridad. Muy importantes son los marcos de redes que se han, digamos, organizado contra la privatización de los servicios públicos. También ha tenido un fuerte impulso las luchas contra el extractivismo en Europa, contra minería a cielo abierto, contra grandes infraestructuras inútiles, como por ejemplo trenes de alta velocidad o el aeropuerto en Notre-Dame-des-Landes en Francia. Es muy importante destacar que tiene que volver a la agenda cuestiones como el feminismo, como la ecología política, cuestiones norte-sur. Fueron temas que habían desaparecido un poco de la agenda, tanto los movimientos Occupy o del 15M, que no han estado tan presentes, y cuando realmente pensamos que tiene que haber un proceso de ruptura y desobediencia con los marcos actuales de la Unión Europea, estos temas como la crisis ambiental, cambio climático, los temas energéticos o el expolio de los recursos naturales o de los países en otros continentes, tienen que formar también parte de esta agenda. O sea, lo primero que tenemos que decir, y también como crítica o autocrítica, es que siempre cuando hemos intentado construir movimientos contra la Unión Europea, contra el proyecto europeo, contra la Europa, el capital y la guerra, siempre venían críticas de actores muy diversos que luchar contra la Unión Europea era volver a un marco de nacionalismos, de marcos de Estado-nación, y eso no es así. Lo que ha pasado, y eso sí tenemos que tener muy en cuenta, al haber abandonado en muchos casos o no haber ocupado ese terreno de disputa política, social, cultural, mediática, lo que era luchar contra ese proyecto de la Unión Europea neoliberal, ha dejado terreno para la extrema derecha. Y claramente UKIP en el Reino Unido, Front National, Jobbik o incluso el propio gobierno húngaro o el gobierno polaco, lo que es Alternativa para Alemania, todo ese auge de extrema derecha supone realmente ocupar ese terreno que las diferentes izquierdas, los movimientos populares, no han disputado lo suficientemente a lo largo de los últimos años. Y esa crítica lo podemos hacer pues, si analizamos cómo fueron las articulaciones en el Foro Social Europeo y muchas otras ocasiones, ¿no? En ese sentido, luchar contra la Unión Europea, desmantelar las instituciones europeas, hacer desobediencia civil a ese proyecto de la Unión Europea actual, que se ve representado en las políticas criminales en las fronteras, en el asesinato de miles de personas en el Mediterráneo, que se ve reflejado en las políticas de recortes, austericidio y deuda ilegítima, o incluso en los papeles de Panamá, que estos días han sabido que las grandes fortunas están llevando las ganancias a paraísos fiscales, pues eso representa esa Unión Europea. Y dar una respuesta a eso y buscar alternativas, construir marcos de integración alternativas no supone necesariamente volver a marcos de Estado-nación como contra los que hemos luchado a lo largo de muchas décadas. Sino estas soberanías pueden significar una apuesta como la está planteando la SCUP en Cataluña, ¿no? Un marco donde efectivamente hay un planteamiento de independencia, pero no es un independentismo que se puede relacionar con el marco de Estado-nación, como se plantean las oligarquías o las élites económicas y políticas en el caso de España, o claramente el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español. Soberanías en ese sentido, pues tenemos que vincularla con soberanía energética, soberanía alimentaria, soberanía en términos de vivienda, soberanía también de gestión de los servicios públicos, soberanía también cultural, soberanía en términos de lucha contra cualquier tipo de opresión patriarcal, soberanía también, como lo plantea la SCUP en Cataluña,
que significa construir políticas económicas fuera de los marcos, ya no solo de la moneda única europea, sino también de los marcos económicos, financieros impuestos desde el proyecto europeo. Y eso no supone volver a marcos, digamos, conceptuales, políticos de imposición y de opresión y de expolio, sino incluso buscar formas complementarias, ¿no? Monedas complementarias, economías complementarias, y apostar por realmente economías alternativas como podría ser la economía ecológica, la economía feminista. Y también en el marco de los derechos de las personas migrantes y los refugiados es muy importante resaltar cuando se habla de estas soberanías diversas que se oponen a un marco de globalización capitalista y un marco como el proyecto europeo actual, significa también crear proyectos de independencia o de soberanía local, regional, como se quiere plantearlo, los marcos territoriales sin fronteras. O sea, la abolición de las fronteras, la abolición de los regímenes migratorios actuales que tanto sufrimiento y violaciones sistemáticas a los derechos humanos están causando, pues tienen que ser abolidos, ¿no? Y lo que tenemos que hacer una autocrítica en ese sentido es, al no haber disputado suficientemente ese marco de cómo sería la integración europea alternativa, pues muchas veces nos hemos refugiado en referirnos a procesos constituyentes en Latinoamérica, pero también ahí estamos viendo muchos límites justamente en estos últimos años. Los límites tienen que ver con la no existencia del Banco del Sur, a pesar de haber sido un proyecto interesante a considerar. Los proyectos de los acuerdos comerciales alternativos que planteaba Bolivia y Venezuela en el marco del ALBA tampoco se han puesto en marcha, sino se han vuelto a marcos de comercio e inversión muy neoliberales como Mercosur. El hecho de que ahora mismo hay un intento de golpe de Estado en Brasil también muestra, a pesar de haber tenido una deriva muy burocrática y muy institucional, donde se ha abandonado muchas veces las bases del petismo por parte del PT en Brasil, también significa que una parte se había equivocado pensando que ya habían ocupado las esferas del poder, cuando realmente los poderes fácticos de las clases blancas, colonialistas, que habían dominado las sociedades brasileñas desde cientos de años atrás, pues siguen teniendo un enorme poder económico, judicial y mediático. Y en ese sentido, pues también los marcos de integración alternativa que se habían impulsado con diferentes instituciones y procesos, tanto gubernamentales, pero también extraparlamentarios, extrainstitucionales, pues están mostrando sus límites, ¿no? Las resistencias, los conflictos en Ecuador y Bolivia lo certifican, los problemas también económicos en Venezuela, o el propio cambio de gobierno en Argentina también lo certifican. En ese sentido, lo más urgente en cualquier marco unitario que queremos construir para los próximos años en Europa significa realmente tener una propuesta alternativa en el marco de qué tipo de integración queremos. Y esa integración no va a ser solo política o económica, sino también social y cultural. Y ahí nos vamos a encontrar con que movimientos populares, clases populares de Andalucía, tienen mucho más en común con los movimientos en el Sáhara Occidental o los movimientos feministas o sindicales en Marruecos que con Finlandia o con Suecia, ¿no? Y eso es un reto enorme, ¿no? Que tenemos también que romper los moldes que se nos ha ido imponiendo desde los años 50 en esa falsa idea de construir o asimilar esa Europa que siempre ha sido una construcción patriarcal y desde los poderes económicos muy determinados, y se nos ha confundido de la lucha por la democracia contra las guerras, como si eso fuese la Unión Europea, cuando no fue así. La Unión Europea ha sido desde el comienzo una construcción de un gran mercado
donde no hay posibilidad de control de capitales y de los flujos de mercancías. Y eso se opone radicalmente a cualquier alternativa económica, social y política, cultural, que queremos construir desde lo local. Las alternativas, pensamos, van a surgir o van a plantearse de la forma más democrática y menos opresiva en estructuras donde realmente la población puede tomar las decisiones, puede unirse de formas democráticas, y eso son estructuras sumamente locales o lo máximo regionales. Por lo tanto, cualquier planteamiento tan macro como se ha planteado en las últimas décadas con la Unión Europea no pueden ser democráticas, y además hoy en día hay que certificarlo y hay que decirlo muy claramente: la Unión Europea es un espacio sin democracia. Si realmente queremos construir políticas económicas, financieras, alternativas a las que se nos ha impuesto desde la Unión Europea a lo largo de las últimas décadas, y eso también en el marco de lo que se está pensando, colaboraciones con las nuevas instituciones, de los nuevos municipalismos que han entrado en los ayuntamientos y pueblos a raíz de las elecciones municipales en el 2015, significa hacer desobediencia a lo que es el marco del pacto de fiscalidad, del pacto de crecimiento, de lo que es la política económica monetaria de lo que primero fue el Acuerdo de Maastricht y más tarde el Tratado de Lisboa. Es imposible realmente plantearse políticas de vivienda justas, políticas que apuestan realmente por el empleo, por el reparto de todos los trabajos, incluyendo los cuidados. Es imposible romper también los moldes de lo que son los déficits, etc. Y sobre todo el no pago de la deuda ilegítima, que sería un eje fundamental, si no rompemos con estos marcos de lo que es el Tratado de Fiscalidad, el Pacto de Crecimiento que se ha ido imponiendo en todos los Estados miembros. Es una necesidad básica, y de ahí sería relevante en los próximos meses y años impulsar realmente desobediencia también desde instituciones, como podrían ser comunidades autónomas o ciudades, que rompen con estos pactos europeos. Lo otro que hay que plantear claramente, que es el marco de crisis económica y crisis ecológica y la relación entre ellas, ¿no? A veces se plantean volver a modelos de producción y consumo como si no existiera una crisis ecológica y no existe una afinidad del planeta, y sin tener en cuenta también los crisis material que hoy en día existe a nivel planetario, y que eso va a irrumpir muy fuertemente con el fin de los combustibles fósiles en los próximos 20-30 años, y eso sí va a generar unos cambios radicales en la economía global, en el proyecto como podría ser la propia Unión Europea y cómo ha planteado los mercados, incluso en las salidas económicas alternativas de cara al futuro. Por lo tanto, muchas respuestas van a volver a venir en términos de volver al mundo rural, de dar una salida a la crisis del mundo rural hoy en día, a tener una soberanía alimentaria que supone volver mucha gente de la ciudad al campo, y eso es algo enormemente poco atractivo, ¿no? En la sociedad moderna hoy en día, plantear la vuelta al campo pues no está encendiendo unas euforias tremendas, sobre todo en las poblaciones jóvenes, que tendrían que plantearse en una situación de sin salida en términos de empleo y tener una vida digna y tener unas relaciones sociales dignas en las grandes urbes hoy en día. Pues volver al campo pues te pone ante unas preguntas muy grandes, ¿no? Y las políticas públicas en los próximos años tienen que estar centradas en eso, una nueva relación entre la ciudad y el campo, y repoblar los pueblos abandonados, y sobre todo volver a emplear muchísima energía humana en las tareas de producir alimentos y dignificar lo que es ser agricultura, lo que es ser campesino o agricultor, ¿no? En ese sentido también tienen que dedicarse muchísimos elementos en reconstruir todo lo dañado en términos de los ecosistemas y del medio ambiente destruido, de lo que significa
conservar o reconstruir lo destruido, para eso tiene que haber dedicado una gran parte de los esfuerzos de políticas públicas, de dinero público y también de gente. Todo lo que son los cuidados, los servicios públicos, pues ahí puede haber una enorme generación de empleo, pero eso tiene que pasar por la nacionalización y remunicipalización de los servicios públicos. Lo otro es una cuestión de reparto de la riqueza, o sea, tenemos que romper desde las instituciones y desde los marcos de poderes que podemos ir ocupando en los próximos años, pues los grandes oligopolios, tanto de grandes empresas constructoras, grandes oligopolios financieros, bancarios, pero también las grandes empresas de servicios, tiene que, digamos, distribuirse ese dinero, retornar en términos del pago de la deuda social y ecológica generado por estos oligopolios económicos, y la justicia social y ambiental y los nuevos modelos económicos y de consumo en el futuro tienen que pasar por un reparto del trabajo, una reducción de la jornada laboral a incluso menos a 4 horas diarias y sobre todo un reparto de las riquezas. Y eso en el mundo rural significa una reforma agraria que está pendiente desde antes de lo que fue la dictadura, y en ese sentido es importante también lo que a nivel europeo estamos planteando, pues existían antes de poner en marcha la política agraria común toda una serie de mecanismos de regulación de precios, por ejemplo, en relación a pagar un precio justo a las productoras y los productores de alimentos. Pues estos elementos han desaparecido con la Unión Europea, con la Organización Mundial de Comercio, con toda esa apuesta por la globalización capitalista y la liberalización de los flujos comerciales. Lo que tenemos que plantear para los próximos años es dejar ser economías dependientes de la exportación. Todos los marcos que hoy en día estamos planteando de lucha contra el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones con Estados Unidos o el Tratado con Canadá, mucha gente plantea una pregunta esencial. Si es absolutamente antidemocrático, injusto, asocial lo que están planteando los poderes en Washington o en Bruselas, pues la respuesta tiene que ser relocalizar la economía. Y eso tiene que ser una economía que deja de depender de los flujos internacionales, tanto de la inversión, de las finanzas y de los contenedores. O sea, la menor parte de lo que va a circular en la economía real en el futuro va a venir fuera de los marcos geográficos más locales que hoy son las fronteras del Estado-nación y en el futuro pueden ser otros marcos, ¿no? Pero es absolutamente inasumible, insostenible mantener pensando de que las economías del futuro en Europa van a seguir siendo las que exportan al mundo entero y que importan masivamente de recursos naturales, porque esas son las bases de violaciones sistemáticas a los derechos humanos que hoy existen, de guerras por los recursos, de guerras abiertas en Oriente Medio y en otras partes, y si queremos romper esa dependencia, nuestra dependencia de los recursos fósiles, que es nuestra dependencia de las guerras, pues hay que relocalizar las economías. Y ahí todos los marcos conceptuales de la economía social y solidaria, lo que se han planteado desde muchas redes en el Estado español y también en Europa, yo creo que son muy importantes en términos de, sí, desde el punto de vista económico tenemos alternativas, pero en términos globales nos faltan todavía muchos elementos de tener una respuesta integral de qué modelo de integración a nivel europeo y local queremos, pero hay 2 elementos muy necesarios, bueno, 3 en realidad: el no pago de la deuda, el control de capitales y la cuestión de tener otro modelo bancario, un control de la población sobre su sistema bancario y financiero, serían sistemas elementales, y lo de relocalizar la economía, o sea, dejar de tener esas locuras del comercio internacional.